mucha diversidad intelectual, y yo creo que verdaderamente ha logrado un espacio de apertura. Eso me parece muy valioso en sí, y particularmente con el tema Cuba, porque de alguna manera Asia mantiene un espacio íntegro durante este periodo en que hay dos Cubas, Cuba isla y Cuba diáspora, tema, situación que ojalá se resolverá en algún momento. Este panel reúne y representa esa riqueza. También tiene la ventaja de combinar dos perspectivas, la jurídica y la económica, dos perspectivas que se retroalimentan mucho. Sin más, déjame presentar los ponentes. Tenemos el gusto de tener, Yaremis Flores, no recibí su biografía antes. Yaremis se graduó de la Universidad de La Habana en Derecho, fue jueza del Tribunal Municipal, es una abogada independiente, trabaja para una organización que se llama Cuba Lex, que da asesoría gratuita a personas en materia de derechos humanos. También tenemos el placer de contar con Jesús Mercader, un catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Carlos III en Madrid. Es doctor en Derecho y Premio Extraordinario de Derecho de la Facultad de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un exletrado del Tribunal Constitucional, autor de 12 monografías y 120 artículos. El autor de un manual de lecciones de derecho del trabajo, etcétera, etcétera. No me da tiempo para mostrarlo, ni me dará tiempo para mostrar los demás ponentes, de forma que seré breve. También contamos con María Elena Cobas Coviela. Ella es profesor contratada, doctor de la Universidad de Valencia, España. Se graduó con un licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana. Y también fue profesora de la Facultad de Derecho en el Departamento Civil de la Universidad de La Habana. También fue catedrática de Derecho Civil en La Habana y notario público. Y también es doctora en Derecho Civil por la Universidad de Valencia en España. Tenemos también a José Payí. Y voy a decir lo que él me mandó en su biografía, o sea, lo voy a citar. Born in Cuba, raised in Argentina, Cubarji, lawyer who sees the law as a tool to right wrongs and not just to make money. Anti-anti with one foe, polarization. Ese es mi tocayo. Unintended consequence. Y también tenemos el gran gusto de tener el doctor Jorge Sanguinetti, uno de los miembros fundadores de ASI. Él tiene un doctorado en economía, trabajó en la planificación económica en Cuba en los años 60. Es autor de un libro sobre la transición en Cuba y numerosos trabajos sobre la economía cubana. También es el director de DevTech Systems, una firma que hace consultoría económica. Y tenemos un gran placer de estar con él. Y también, como último, tenemos a Tony Zamora. Y Tony Zamora ha sido el verbo de la acción en cuanto a coordinación entre abogados cubanos y norteamericanos. Ha practicado derecho en Miami por 40 años, en algunos de los despachos más famosos. Ha visitado a todos los países en Latinoamérica y el Caribe. Fue Vice Chairman del International Trade Board en la ciudad de Miami. También ha sido un pilar en el tema Cuba, fundó el Cuban American Bar Association, fue General Counsel del Cuban American National Foundation y en la actualidad sirve como el presidente del US Cuba Legal Forum, una organización que fomenta intercambio profesional entre juristas de aquí y de allá. Tony y Jorge van a comentar sobre los ponentes y vamos a empezar con Jesús. Muy buenos días a todos, un placer, muchas gracias por la amable presentación.
muchísimas gracias por la amable presentación. Es un placer para mí estar en esta sesión y como tenemos poco tiempo voy directamente al grano, agradeciendo a todos su presencia y particularmente ponerles de manifiesto que este trabajo que les voy a presentar es una actualización de uno que realicé hace unos años sobre la situación de los inversores en Cuba y la responsabilidad social corporativa desde la perspectiva laboral, y que debo agradecer, aquí está presente su director ejecutivo, al Cuba Study Group, su apoyo para la realización de este trabajo y para esta actualización que ahora les presento en relación con esta concreta materia. El objeto de mi presentación es básicamente situarles desde el punto de vista jurídico-laboral en los principales elementos que definen el régimen laboral de las inversiones extranjeras y la situación de los trabajadores en Cuba en este marco. Es importante, creo, antes de entrar a analizar cuál es el régimen jurídico, que es lo que esencialmente les voy a hacer, y unas valoraciones generales de conjunto finales, el contexto en el que debe realizarse los cambios que se han producido en los últimos tiempos en relación con el régimen de las inversiones extranjeras y particularmente en materia laboral. Me parece importante subrayar los cambios que se han producido en el recientemente entrado en vigor Código de Trabajo, donde ha habido algunos cambios, sobre todo cambios en el lenguaje y en las formas en relación con el Código de Trabajo anterior de 1984 en el ámbito individual de las relaciones de trabajo, aunque desgraciadamente, y pese a las recomendaciones internacionales en esta materia, sigue sin existir o se manifiesta de manera significativa una ausencia de los derechos colectivos, tanto de libertad sindical como de negociación colectiva, como de huelga, exigidos en el plano internacional por organizaciones tan relevantes como la Organización Internacional del Trabajo. Me parece también muy importante poner en contexto las reformas que se han producido recientemente en el régimen del cuentapropismo y la ampliación de las actividades que pueden ser objeto de desarrollo a través del mismo. Me parece que el cuentapropismo puede ser un buen mecanismo de desarrollo de la economía de mercado en Cuba en los próximos años. El objeto de mi intervención, como les digo, es el análisis de los aspectos laborales y en ellos me centro seguidamente. El régimen laboral de la inversión extranjera está contenida, como ustedes saben, en la Ley de Inversiones Extranjeras y concretamente y desarrollada más concretamente en el reglamento sobre el régimen laboral de inversiones extranjeras. Hay un régimen laboral común, que es este, que representa la Ley de Inversiones Extranjeras y su reglamento de desarrollo en materia laboral, siempre les insisto, y hay un régimen especial o particular que aparece contenido en la normativa también de inversiones extranjeras, pero referido exclusivamente a la zona de especial desarrollo de Mariel. También hay disposiciones específicas en el decreto ley que regula esta zona especial de desarrollo y en el reglamento que para el régimen laboral se ha establecido también en desarrollo de mismo. La relación o el régimen jurídico laboral que se traba entre los distintos sujetos que intervienen en una relación a través de trabajo con inversores extranjeros es sintéticamente las que aquí les señalo. Es una relación triangular en la que aparece por un lado la entidad empleadora, que celebra con la entidad inversionista extranjera un contrato de suministro de fuerza de trabajo. Por su parte, la entidad empleadora celebra un contrato de trabajo con los trabajadores correspondientes y la empresa inversionista no celebra ningún vínculo jurídico, no tiene ningún negocio jurídico con el trabajador y lo que hace es dirigirle y desarrollar su actividad ejerciendo, por tanto, su poder de dirección. Seguidamente lo que voy a hacer es sintetizar o poner de manifiesto los más significativos aspectos de cada una de estas tres relaciones que les acabo de señalar. La entidad empleadora es una entidad, como ustedes saben, que requiere de autorización para que pueda actuar como entidad empleadora y a ella se atribuyen en la normativa de inversiones extranjeras una serie de funciones, fundamentalmente la de reclutar, seleccionar y suministrar el personal necesario a la empresa inversionista extranjera. La primera relación jurídica se traba, como les digo, entre la entidad empleadora y la empresa inversionista. Hay una obligación legalmente establecida de formalizar ese contrato de suministro de fuerza de trabajo con una entidad empleadora autorizada en el caso de las empresas mixtas y en el caso de las empresas de capital totalmente extranjero. A este régimen jurídico solo se excepciona la posibilidad, en relación con las empresas mixtas, de que se pueda realizar contratación directa siempre que medie la correspondiente autorización. En la celebración de este contrato de suministro de fuerza de trabajo participa en la negociación las organizaciones sindicales y también la normativa de inversiones extranjeras establece y precisa los términos para el acuerdo del pago de los servicios y los criterios específicos para la evaluación de las cuantías a abonar. En esta relación entre la entidad empleadora y la empresa inversionista
Cabe también la posibilidad de la sustitución temporal de los trabajadores que prestan servicios en las empresas inversionistas por las causas establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo y desarrolladas por el reglamento que desarrolla esa Ley de Contrato de Trabajo, y cabe también la devolución del trabajador contratado a la entidad cubana designada, cuando medien causas justificadas por no satisfacerse las exigencias del trabajo o por haber sido expresamente establecidas en el contrato de suministro de fuerza de trabajo unos determinados supuestos como causa también de devolución. En estos casos, la entidad entidad inversora deberá indemnizar a la entidad empleadora con unas determinadas cuantías que aparecen expresamente definidas y expresamente determinadas en el Reglamento de Desarrollo de materia laboral de las inversiones extranjeras. Hay una segunda relación, que es la relación del contrato de trabajo, que es la relación que se celebra o que media entre la entidad empleadora y el trabajador concreto. Este contrato de trabajo, dice la normativa de inversiones extranjeras, debe celebrarse necesariamente por escrito y a él es de aplicación prácticamente con carácter general, salvo en un aspecto especialmente significativo como es el salarial, el régimen general establecido en el Código de Trabajo, en relación con la aplicación de los convenios colectivos, régimen disciplinario, fórmulas de contratación, vacaciones. El régimen general es, también lo dice el Reglamento de Desarrollo de la norma, el aplicable con carácter general a los trabajadores en Cuba, con una significativa excepción, que es el régimen salarial. En relación con el régimen salarial, los principios fundamentales que establece la normativa en esta materia son, en primer lugar, que el abono debe realizarse en pesos cubanos, que es una tradición desde la Ley 77/95, que ahora deroga esta nueva normativa. La normativa también precisa los factores que deben ser considerados a la hora de efectuar el pago, y entre ellos establecen las condiciones en las que se presta la actividad, eventuales criterios de rendimiento, y también termina diciendo la norma el coeficiente que se fije y las cuantías que se cobran por el servicio de suministro de fuerza de trabajo. En principio, el tipo de cambio con carácter general, ahora estableceré alguna salvedad en relación con la zona de Mariel, es de 1 peso cubano por 1 peso convertible. También se establece con carácter general la exigencia de un salario mínimo que la norma refiere también con carácter general para todas las inversiones extranjeras al salario promedio del cierre del año anterior en el país. Este es el régimen general, el régimen común, que se establece con carácter, ya digo, global, pero la zona de Mariel tiene algunas especialidades significativas que vienen establecidas y precisadas en la regulación concreta a que he hecho referencia al índice de intervención. En relación con el salario mínimo, se establece que el salario promedio del año anterior debe ser o debe tomar como referencia de la provincia de La Habana. Se establece una deducción general por el desarrollo de esas actividades que beneficia o que retorna al Estado de en torno a un 20%, y se ha establecido, en este caso sí, una regulación concreta sobre el coeficiente para el pago a los trabajadores, que a través de una norma aprobada en el mes de mayo, creo recordar, establece que el tipo de cambio es de 10 pesos cubanos por cada peso convertido. Finalmente, también en una norma también reciente se establece que estas actividades y los salarios resultantes están sometidos a un tipo impositivo del 5%. La tercera y última relación es la que se refiere al poder de dirección de la empresa inversionista sobre el trabajador. Como ya he dicho, las dos relaciones anteriores marcan el método de relación jurídica entre la entidad empleadora y la empresa inversionista a través del contrato de suministro de fuerza de trabajo. La segunda relación es la que traba la empresa empleadora con el trabajador, y esta tercera relación es la que traba directamente la empresa inversionista directamente con el trabajador. En estos casos se establece que la empresa inversionista tiene en relación con el trabajador suministrado las facultades de dirigir, controlar y supervisar las actividades laborales que el mismo desempeña. Y a su vez tiene también la posibilidad de solicitar, que no sancionar directamente, a la entidad empleadora la aplicación de las correspondientes medidas disciplinarias. En definitiva, la relación laboral puramente la tiene la entidad empleadora con el trabajador, y lo que hace la empresa inversora es mantener con el trabajador una relación de ejercicio de su poder de dirección o de sus facultades fundamentales. El resto de obligaciones, abono de salarios, inclusión de la seguridad social y el resto de exigencias corresponden directamente a la entidad empleadora.
Cabe aquí también la posibilidad de que las empresas inversionistas realicen retribuciones adicionales en favor de los trabajadores, pero para ello necesitan la correspondiente autorización y debe articularse este mecanismo a través de los fondos de estimulación económica que la Ley de Inversiones Extranjeras establece expresamente y que establece también que determinados sectores de actividad, por ejemplo el sector de la hostelería, están excluidos de esta posibilidad de establecer estos fondos de estimulación. Este es, como les digo, a grandes rasgos el régimen jurídico, laboral de las inversiones extranjeras en Cuba y para concluir mi intervención, a pesar de que la transparencia no pasa, subrayar algunos aspectos generales que de alguna forma modalizan el régimen de la responsabilidad, el régimen de la responsabilidad social corporativa, que como les digo fue objeto de ese trabajo inicial y que la experiencia de estos años me ha permitido terminar de concluir en relación con esta nueva regulación. Señalarles en primer lugar que la normativa que se establece sigue pecando desde la perspectiva de la responsabilidad social de no apostar y no tutelar debidamente los derechos laborales de carácter colectivo. Como les decía, el nuevo Código de Trabajo no establece un sistema de libertad sindical, tal y como exigen el convenio 87 y 98 de la OIT. La negociación colectiva sigue siendo una negociación intervenida y controlada por el Estado, por lo tanto no voluntaria y autónoma como exige el convenio 98 de la OIT, y no existe derecho de huelga. Por lo tanto, desde la perspectiva de los derechos colectivos, la tutela efectiva no es, desde luego, la adecuada en términos internacionales ni, desde luego, en términos democráticos. Por otro lado, el régimen jurídico de las inversiones extranjeras en Cuba peca, como les acabo de decir, de esa limitación que hace excepcionar la contratación directa de los trabajadores. El régimen general es necesariamente la contratación a través de entidades empleadoras y esto limita de forma extraordinariamente significativa las facultades de contratación de las empresas inversoras que quieran desarrollar sus actividades en Cuba. Y finalmente, otra derivada de los factores anteriores es en alguna medida la limitación que se produce en materia salarial y retributiva en relación con los trabajadores que prestan servicios en las empresas inversionistas en Cuba. El régimen retributivo, como les he dicho, establece una serie de descuentos por distintos factores que en algunos casos pueden tener una cierta finalidad o una finalidad confiscatoria y en esa medida pudieran ser contrarios al convenio 95 de la OIT. Concluyo diciéndoles que creo que en Cuba, desde mi perspectiva y con la experiencia de estos años, creo que se observan cambios en el lenguaje de las relaciones laborales. Los conceptos de eficiencia, productividad aparecen repetidamente a lo largo del Código de Trabajo. El régimen del cuentapropismo creo que es un cambio o está yendo por un camino que desde luego a mí me parece positivo, pero en relación con las inversiones extranjeras en Cuba, y con esto concluyo y les doy las gracias por su atención, creo que los déficits que les acabo de señalar son especialmente significativos. Muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Ya? ¿Ya puedo empezar? Bueno, buenos días. Quisiera, como toca a todo, personas que nos invitan a algo, y además especialmente... Sí, o sea, quiero quitar eso. Ay, sí, porque si no la gente lee ahí no me atiende. Y yo espero ser atendida. Como mereces. Muy bien, gracias, Gabriela. Como decía, muchísimas gracias por haberme invitado, especialmente a los profesores Pallí y Gabilondo, que he podido participar en este evento. Y bueno, lo primero que quería decir es que yo soy como un poco un convidado de piedra en esta actividad, en esta clase, porque no soy economista, soy una maestra de Derecho Civil y además se va a tratar un tema de inversión extranjera, que tampoco suele ser un tema que yo le dedique muchas horas. Sin embargo, tengo que decir que para estar a la altura de la ocasión he mirado bastantes cosas que me gustaría compartir con ustedes. Siendo profesora de civil, he tomado como base Derecho Civil para hacer algunas apreciaciones desde mi punto de vista a esta reciente ley de inversiones extranjeras que ha sustituido a otras leyes anteriores y que aparece en el marco de un conjunto de reformas jurídicas
que a mí sí me interesaría comentar porque son las que más domino y porque además, como decía un profesor que tuve hace muchos años, el derecho acompaña a las personas antes de nacer, durante su vida y después de su muerte. Y de esto no sé, bueno, un profesor que lo voy a decir, no sé si aún todavía está en Cuba, Nicolás Fernández Montoto, lo decía y es un elemento que yo comparto, por lo tanto, y lo decía en referencia al derecho, pero yo lo voy a hacer en referencia al derecho civil, porque me llama la atención que esta ley de inversiones extranjeras recientemente aprobada, igual que las anteriores leyes de inversiones extranjeras, es como una ley que tiene su propio camino, su propio destino, aparte un poco de todo el régimen normativo que debe tener como base este tipo de ley. Pero primero quería decir una primera consideración que ya dije el otro día y vuelvo a decir en este plenario porque es muy interesante. Yo creo que existe un derecho cubano, y lo dije y lo vuelvo a decir, existe un derecho cubano en todas sus manifestaciones, civil, penal, administrativo, laboral, como bien se ha acabado de exponer aquí de una manera rápida y brillante, y todo esto hace que tengamos un derecho cubano, con independencia que luego no nos guste especialmente cómo se desenvuelve o que no estemos de acuerdo con una manera de llevar las cosas. Pero existe una norma y esta norma la tenemos y sobre eso yo voy a hablar. Yo antes de hablar rápidamente de la ley de inversiones extranjeras y los aspectos que yo veo interesantes del derecho civil, quería decir que se han producido 4 importantes reformas, bueno, 4 o 5, desde mi punto de vista, que van a tener en mayor o menor medida una trascendencia para el desarrollo del derecho cubano. En materia de viviendas, en materia de vehículos automotores, de coches, de carros, etc. En materia de registro de la propiedad, que es un elemento que no podemos dejar de tener en cuenta. Estas 3 reformas fundamentales, porque hay más, pero solo me voy a referir a estas, tienen entre sus elementos más importantes que dejan a un lado todo lo que ha sido el derecho cubano o el derecho civil cubano, por lo menos, al margen de lo que ha sido. El derecho civil cubano ha sido un derecho que ha estado marginado, reprimido, controlado, con un registro de la propiedad y un catastro en muerte civil, porque el registro de la propiedad y el catastro estuvieron inoperantes hasta hace muy poco, relativamente, con principios registrales que se aplican internacionalmente y sobre todo en un sistema latino que no tenían ninguna aplicación dentro del ámbito del derecho civil cubano y sobre todo con una autonomía de la voluntad bastante restringida, de forma tal que yo me imagino que todos ustedes saben que durante 50 años en Cuba no se podía comprar, en Cuba no se podía vender propiedades inmobiliarias, ni se podía donar, porque la ley decía que se podía comprar y vender y donar con autorizaciones. Y yo tengo que decir que yo fui notario como 8 años en La Habana y nunca vi una compraventa de vivienda. Eso es importante que lo tengamos claro. Pero además las permutas y todos los actos que se hacían requerían determinadas autorizaciones. De un golpe y de un porrazo, todo esto ha desaparecido dentro del texto del derecho civil cubano. Se puede comprar, se puede vender, no a todo el mundo. Hay que ser personas que residan cubanas en Cuba y residentes permanentes en el país. Estas son algunas de las cosas interesantes. Por ejemplo, la llamada permuta, que era otra de las formas que las personas utilizando contratos atípicos como la permuta con donación podían adquirir sus viviendas. Actualmente la nueva regulación del derecho cubano se puede permutar con compensación, es decir, uno puede permutar una casa por otra, pagando pues una cantidad de dinero que además se puede hacer contar incluso dentro del instrumento público. Esto en cuanto a las casas, habría más cosas. También están los coches que siguen el mismo destino, que sigue la vivienda y finalmente el registro de la propiedad. De todas maneras, estas reformas que son muy interesantes, porque ustedes dirán, bueno, ¿por qué si se habla de ley de inversión extranjera? María Elena nos cuenta todo esto del derecho civil. Lo cuento porque la ley de inversiones extranjeras no hace ninguna mención supletoriamente a las cuestiones del derecho civil. Y eso deja en indefensión, desde mi punto de vista, la seguridad jurídica de los inversores extranjeros en Cuba, y seguidamente lo voy a comentar. Sí cabe decir que con estas reformas interesantes que se han hecho, pues se ha dado un vuelco a todas las limitaciones de la propiedad en materia de derecho civil.
Entrando ya en la ley de inversiones extranjeras. La ley de inversiones extranjeras es una ley que a mí siempre me da risa cuando leo las cosas, cuando veo las cosas que la ley o la norma en Cuba, que no tiene absolutamente nada que ver, no con la realidad cubana, sino con los marcos normativos. La ley, como ayer decía, está muy bien escrita, muy bien estructurada. Pero cuando usted se pone a leer directamente cada uno de los artículos de la ley, empiezan a encontrar algunas cosas curiosas que no tienen solución, por lo menos en la ley. Por eso yo llamo la atención que si en un futuro la ley de inversiones extranjeras tuviera que sufrir alguna reforma, habría que tener en cuenta que no se menciona en ninguna parte la aplicación supletoria del Código Civil, estudiando, porque la verdad que como vivo en España y hace mucho tiempo que no me leo el derecho cubano, en estos días que llevo en Estados Unidos me he vuelto a leer todas las normativas del derecho cubano y he encontrado en un artículo del Código Civil referido a las formas de asociaciones, empresas mixtas, la posibilidad de aplicar el Código Civil supletoriamente. Ya veremos si esto en la práctica sucede. ¿Qué elementos yo creo que desde el punto de vista del derecho civil han sido marginados y olvidados dentro de la ley? Por ejemplo, la cuestión de la autonomía de la voluntad. Como buena civilista que he sido siempre, creo que lo más importante que tiene las personas es poder decidir, poder actuar y poder pensar libremente y plasmarlo en sus contratos privados y en las cuestiones que en relación a las relaciones jurídicas contractuales. Sin embargo, la ley de inversiones extranjeras, como ya ha dicho el ponente que me ha antecedido, pues la ley de inversiones extranjeras limita la autonomía de la voluntad, pero no solamente la autonomía, bueno, lo primero que tiene, que no pueden invertir los cubanos dentro de la isla. Yo eso es lo que he mirado. Luego podremos crear, porque si aquí hay cubanos, como bien me parece, ustedes saben que la picaresca cubana heredada de la picaresca española es tremenda, pero lo que dice la ley, por la ley los cubanos que viven dentro no pueden invertir teniendo en cuenta la ley de inversiones extranjeras, entre otras cosas porque son nacionales de allí, no tiene sentido, pero tampoco podrían asociarse, por lo que yo he leído, con los que están afuera para poder tener su propio desarrollo individual. Otra cosa es que se pueda hacer o no se pueda hacer o que se encuentren determinadas soluciones. Yo creo que la ley es bastante clara en cuanto a los sujetos que pueden invertir. También la ley tiene sus 60 para cambiar a uno de los empresarios, a los accionistas, para liquidar, para hacer cualquier acto jurídico se requiere autorización. 20 veces la conté, puse mi buscador de internet, 20 veces aparece la palabra autorización. Eso por un lado. Evidentemente el Código Civil, la Ley de Inversiones Extranjeras cubana sigue de los 3 sistemas que hay, el sistema que el Estado decide dónde se invierte, pero vuelve de nuevo a tener un marco regulatorio estrecho en cuanto a la posibilidad de accionar. Es interesante también otra de las cosas que me llama la atención, y seguramente alguien lo dirá cuando hable de las inversiones extranjeras, la garantía a los inversores. Se agregó de la otra ley un parrafito donde dice que los inversores tendrán derecho a los frutos que allí se obtengan, a todos los rendimientos. Hombre, bastaría más que uno no puede invertir en Cuba y tener derecho a lo que está invirtiendo. Luego aparecen 2 párrafos más donde se dice, como en la antigua ley, que es a lo que tienen derecho los inversores extranjeros como garantías, que es a no ser expropiados si no es por una razón, etc. Pero sigue el mismo estilo de la ley anterior. Y otras cuestiones desde el marco civil, que no aparecen contempladas, por decirlas solamente muy rápido y no robar el tiempo, porque yo también quiero ir a los otros que van a hablar, es por ejemplo cuestiones como los tratos preliminares que le comentaba a Rolando afuera, los tratos preliminares que se hacen porque, perfecto, me da para recitar lo último, los tratos preliminares, la responsabilidad que tienen no solamente los inversores nacionales, sino también los inversores extranjeros. ¿Qué régimen de responsabilidad contractual se le aplica a los inversores extranjeros y a los inversores nacionales? Si un inversor nacional contrata algún servicio de un inversor extranjero para estudio de factibilidad que admite el reglamento, ¿qué hacemos con ello? Ninguna de estas cuestiones aparece resueltas dentro de la Ley de Inversiones Extranjeras ni dentro y por supuesto algunas están reguladas dentro de los códigos civiles, pero en el Código Civil cubano, por ejemplo, los tratos preliminares no están resueltos.
Ya me quedaban 5 minutos, me deben quedar 2 para finalizar. Yo tuve un profesor, este era español, que decía, bueno, que no se le puede poner puertas al campo. Efectivamente, no se le puede poner puertas al campo. Aún quedan muchas puertas en ese campo, pero todavía tenemos el campo. Muchísimas gracias. Hasta hace muy poco tiempo regía la percepción de que proteger los derechos humanos era un terreno que pertenecía exclusivamente a los estados y que las empresas o inversionistas extranjeros debían. ¿Se oye? No. Muy bajito. Sube un poquito ahí. Muy molesto. No. Ok. ¿Me escuchan? Como les decía, hasta hace muy poco tiempo regía la percepción de que proteger los derechos humanos era un terreno que pertenecía exclusivamente a los estados y que las empresas o inversionistas extranjeros debían limitarse únicamente a respetar las legislaciones nacionales de los países en que operaban. Hoy en día son muchas las empresas, las inversiones, que reconocen que respetar los derechos humanos debe ser una parte esencial de su responsabilidad social. No solo porque es la manera correcta de proceder desde un punto de vista ético, sino porque proteger los derechos humanos revierte positivamente en los negocios y en la sociedad. La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos se refiere a que las empresas debieran evitar ocasionar impactos negativos en los derechos de otros y de mediar estos impactos en caso de que ocurran, no solo como resultado de sus propias actividades, sino como relación con otros actores. Ahora, ¿cómo lograr esto? Si en el caso de la Ley 118, Ley de Inversión Extranjera, aprobada el pasado 29 de marzo de 2014, no está enfocada directamente a la protección de los derechos humanos. Según su primer artículo, el objeto primario es establecer el marco legal de la inversión extranjera en el territorio nacional sobre la base del respeto a la ley, la soberanía, la independencia de la nación y el beneficio mutuo para contribuir a nuestro desarrollo económico en función de una sociedad socialista, próspera y sostenible. Ahora, la nueva ley de inversión extranjera constituye un instrumento de gobierno cubano destinado a obtener capital extranjero, mercados y espacios de expansión económica, negando a los ciudadanos potestades y espacios que por su propio derecho le corresponden. La crisis irreversible del modelo económico cubano ha obligado a buscar novedosas vías de estructuración económica, pero a la hora de abrir estas nuevas expectativas de participación empresarial estatal, los ciudadanos quedan excluidos sin una razón lógica ni convincente. Con este diseño, las autoridades cubanas mantienen un sistema en que los ciudadanos cubanos tienen supuestamente legitimidad civil y derecho de participación política, entre otros, pero carecer de recursos y sólidas bases económicas es uno de los factores que les imposibilita cuestionar e influir efectivamente en el poder vigente. Aunque la nueva ley ofrece como que tentadoras ventajas fiscales y económicas, no hay suficientes garantías jurídicas para que los intereses empresariales ni para la producción de las ganancias. De hecho, son varios los inversionistas extranjeros que después de varios años de colaborar con la supervivencia económica de las autoridades cubanas han sido víctimas del despojo por parte de sus socios. Además de la ausencia de garantías jurídicas, los inversionistas extranjeros deben enfrentar la debilidad e ineficacia de los sectores de la debilitada economía cubana, como la producción agrícola, materias primas, entre otros, la inexistencia de un mercado interno, el bajísimo poder adquisitivo de la población, los retrasos tecnológicos y las enormes atrofias de la dinámica empresarial, lo cual se une a las enormes limitaciones impuestas a la utilización de la fuerza de trabajo fuertemente controlada y condicionada. Según fuentes gubernamentales, los únicos riesgos que tiene el inversionista extranjero
están fundamentalmente determinados por causas ajenas. Entonces continúa esta negación de los problemas que pueden existir en el terreno interno, como por ejemplo el pudiera ser el embargo de Estados Unidos, mientras en el interno, según las fuentes oficiales, existe un clima favorable para el establecimiento del inversionista en Cuba. Ciertamente, la estrategia del gobierno en este sentido es única para que funcione el puerto de Mariel, la termoeléctrica de Cienfuegos, la estrategia del gobierno es única para que funcione el puerto de Mariel, la termoeléctrica de Cienfuegos, la ampliación del aeropuerto de Santiago de Cuba, entre otros proyectos. Así deben concentrarse en que suspendan la posición común y el embargo económico, de lo contrario estas inversiones no serían del todo efectivas. Con respecto a los derechos del inversionista, la anterior ley de inversión extranjera, ley 77 de 1995, supuestamente se adoptó también para brindar seguridad al inversionista extranjero y lograr mayor eficiencia productiva, así como mejoramiento pero tras años de su derogación, luego de casi 20 años de su puesta en vigor, no se ha podido comprobar realmente el bienestar del pueblo cubano. Atendiendo a la seguridad jurídica de los inversionistas, también las cifras hablan por sí solas. De las casi 400 empresas mismas que existían en el periodo del 2000 a 2002, apenas si quedan entre unas 200 actualmente, porque el gobierno nunca ha permitido a los inversores controlar sus propios proyectos, reservando al Estado una participación mayoritaria. De igual modo, el gobierno se ha esforzado por no autorizar inversiones de gran volumen pertenecientes a un solo extranjero para impedir pequeñas fortunas individuales. En la actualidad, también la deuda del gobierno cubano con inversionistas extranjeros ha causado que ellos tengan que abandonar la isla sin ninguna otra opción. Respecto al marco legal, en este sentido, la nueva ley de inversiones se dedica un capítulo a las garantías de los inversionistas, pero deja abierta aún la posibilidad de expropiación de las inversiones siempre que se ejecute por motivos de utilidad pública o interés social, que ha sido un argumento empleado históricamente que ha dado lugar a que con estas interpretaciones amplias poder enmarcar en lo que es utilidad pública e interés social. Entonces, realmente, ¿qué es utilidad pública e interés social? Y entonces así queda al arbitrio de las decisiones de los tribunales. También la resolución 47 de 2014 considero que restringe los derechos del extranjero a remesar al exterior. Establece que las personas naturales extranjeras que prestan servicios a una empresa mixta, a las partes en un contrato de asociación económica internacional o a una empresa de capital totalmente extranjero, siempre que no sean residentes permanentes en la República de Cuba, podrán a su conveniencia remesar al exterior hasta el 66% de los haberes que perciban en el territorio nacional. Esos haberes deberán ser entonces depositados en cuenta corriente abierta a nombre de la persona natural extranjera de que se trate, en un banco autorizado a operar en el territorio nacional por el Banco Central de Cuba. Pero lo más lamentable de esta nueva ley de inversión extranjera, de esta nueva normativa, son los efectos jurídicos y sociales, que en tanto reafirman los patrones de exclusión, de discriminación que sufren los ciudadanos cubanos. Los cubanos que han podido acceder a nuevos y muy limitados espacios de desenvolvimiento económico no estatal están sometidos a una fuerte presión, por cuanto los gravámenes fiscales en forma de impuestos confiscatorios, la inexistencia de mercados mayoristas para poder desempeñar sus negocios, el bajísimo poder adquisitivo de los presuntos clientes, el acoso agobiante de los inspectores estatales y una serie de asuntos medidas restrictivas que ponen muy en duda la voluntad gubernamental de abrir nuevos espacios de desenvolvimiento económico ante la manifiesta incapacidad de su gestión. Para garantizar un desarrollo programado del país, fortalecer el sistema socialista, satisfacer necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos, el Estado socialista ha limitado las facultades de disposición de sus gobernados sobre los bienes comunes, los personales, y ejercer la iniciativa económica privada sin autorización. Unido a prohibiciones de carácter administrativo, se unen otras de carácter penal relacionado con la iniciativa económica privada. El artículo 228 del vigente Código Penal
prohíbe a los ciudadanos realizar cualquier actividad de producción, transformación o venta de mercancías o prestación de servicios sin tener la licencia correspondiente. También sanciona al que realiza alguna actividad económica no autorizada en forma expresa por disposición legal reglamentaria. Estas sanciones se definen también la acción de confiscación de bienes. Por otro lado, los inversionistas deberían ser conscientes de la necesidad de evitar consecuencias negativas para los derechos humanos, aun cuando las leyes nacionales y los estados no protejan estos derechos. Los derechos humanos son derechos inalienables que deberían ser atendidos siempre. Aquellos que operen en contextos como el cubano deberán ser conscientes del mayor riesgo que esto supone para los derechos humanos y actuar en consecuencia. Desde hace tiempo, algunos inversionistas han marcado su posición desde la distancia a la espera de evolución de acontecimientos, dejando al margen las cuestiones de derechos humanos, lo cual es lamentable, el respeto a los derechos civiles y políticos, centrándose en su sistema económico, en la forma de poder conservar su inversión, que se garantice los beneficios económicos. Obviamente desconocen que la maquinaria estatal socialista, donde el gobierno de La Habana, a partir de que ocupó el poder Raúl Castro en el 2006, advirtió que no se realizarían cambios esenciales en la configuración política del régimen, marcando una política a favor del continuismo. Queda claro para algunos inversionistas extranjeros que solo necesitan de un régimen que controle huelgas sindicales, estudiantiles, formas de ejercer daños ocasionados durante el horario laboral. Las demandas les queda claro que sus necesidades básicas como empresarios estén cubiertas, más allá de las cuestiones de libertades democráticas, las cuales ocupan en algunos casos segundos planos. Para que sea seguro invertir en Cuba y que no se vulneren los derechos humanos, el gobierno cubano debe, como compromiso político, asumir públicamente la responsabilidad de respetar los derechos humanos, establecer un sistema de tribunales independientes, someterse a mecanismos internacionales establecidos para la solución de conflictos, ratificar los tratados internacionales de derechos humanos atemperando la legislación nacional con lo establecido internacionalmente. Además, debe identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de los impactos negativos de las restricciones en los derechos humanos y establecer mecanismos de compensación seguros en pos de reparar los daños directos e indirectos ocasionados por los derechos humanos. Muchas gracias. Y tiene toda la razón, evidentemente. Cuando mi amigo Jorge Pérez López me pidió hace 3 o 4 meses que presentara una ponencia sobre la ley de inversiones extranjeras, la nueva ley de inversiones extranjeras, lo primero que se me ocurrió es ¿cómo hago? Porque no hay experiencia ninguna sobre esta ley. ¿Cómo la juzgo? ¿Desde dónde la miro? Entonces se me ocurrió una cosa mejor, que me pareció, ¿no? Porque además creo que sienta un precedente, por lo menos a mi respecto. Y es que traje como ponencia la misma ponencia que llevé el año pasado por invitación de las autoridades cubanas. Hay una especie de equivalencia a LASKI, allá, no me acuerdo cómo se llama, a un congreso sobre inversión extranjera y comercio exterior en La Habana. Lo único que hice fue agregarle una especie de proemio, una conclusión y hacer los pocos comentarios que hago a la nueva ley como notas al pie de página. Porque claro, en octubre del año pasado, cuando yo hablo o escribo sobre la ley de inversiones extranjeras en Cuba, todavía ni siquiera teníamos la certeza de que iba a haber una nueva. Y lo que dije en La Habana tenía que ver con la ley 77 del año 95, que era la que estaba en vigor entonces. María Elena se acaba de referir a mí como profesor, no sé qué le agradezco, le envidio eso. Pero yo nunca he sido profesor en mi vida. Creo que una vez, hace mucho tiempo, recién llegado acá, en los años 80, cuando estaba estudiando en la Universidad de Miami, en el Law School, para revalidar mi título de abogado argentino, uno de tantos que he tenido ese beneficio, esa bendición, ese privilegio, grandes maestros que yo tuve en mi vida, que se llamó Rafael Benítez, que era el que manejaba los cursos de LLM, se llama, o sea, doctorado en Derecho, para, entre otros, abogados ya graduados de otros países, yo lo hice en su momento, me pide que sea su profesor adjunto.
ayudante de cátedra. Me divertí mucho haciéndolo, por muy poco tiempo. No me pagaban, pero me permitían no tener que pagar yo los créditos para estudiar en el LOA, que ya en esa época eran cientos de dólares. Ahora que debe ser, debe haber triplicado eso. Hasta que llegó un momento que me di cuenta que me sentía como que estaba estafando a los otros alumnos, porque por lo que tenían que pagar, realmente yo no era quien para estar dictando ese curso, y lo que hice, le pedí a Rafael, me disculpé con él, que me excusara. Además, yo nunca escribo para abogados, nunca he escrito para abogados, me parece aburrido eso. Y como no soy académico, y no soy vago, además, nunca tengo la paciencia para escribir cosas tan interesantes como la que escribió Jesús, que les recomiendo en ambos casos que no se queden con el PowerPoint, que los lean, porque son absolutamente brillantes. Yo creo que vivimos en un mundo de percepciones. Yo sé perfectamente bien que yo no soy capaz de cambiar las percepciones de nadie más que las mías. Pero para cambiar las mías, también soy consciente de que lo primero que tengo que cambiar es mi actitud. Si ustedes leen lo que yo escribí, lo que dije en Cuba, mi actitud frente a la ley de personas extranjeras, o frente al derecho cubano, como bien dijo María Elena, nunca ha dejado de haber un derecho en Cuba. Nos puede gustar, no nos puede gustar, pero siempre ha habido un derecho. Lo primero que uno tiene que hacer para cambiar la percepción es cambiar su actitud frente a lo que tiene que ver. Creo que es una materia que tenemos pendiente muchos aquí en esta ciudad. No quiero abundar en la nueva ley, los comentarios están hechos en la ponencia, pero creo que hace 3 o 4 cosas fundamentales. Primero, como dijo María Elena, promueve la inversión extranjera a través de una serie de beneficios fiscales, cosa que hace todo el mundo. O sea, acá en los Estados Unidos llamamos derecho extranjero al derecho del Estado que tenemos al lado, y competimos con ese Estado a través de ningún tipo de beneficios fiscales para atraer los negocios que preferimos montar en nuestro Estado. Hace otra cosa que creo que es muy importante y que vengo escuchando en Cuba de mis colegas cubanos desde hace muchos años. Combate lo que se llama la administrativización del derecho. Facilita los procesos, tanto para presentar proyectos de inversión como para obtener una respuesta rápida de parte del gobierno. ¿Qué más hace? Para mí el cambio fundamental es un cambio que ni siquiera es explícito, que también lo mencioné en su momento en Cuba, que abre por primera vez a la inversión extranjera el sector inmobiliario, pero el sector vivienda destinada al cubano de a pie. Desde hace mucho tiempo se puede invertir, teóricamente, si a uno le aprueban la inversión, en vivienda destinada a personas que no residen permanentemente. Ahora, repito, no de una manera explícita, sino sencillamente, estando en Ecuador la semana pasada, donde estaba Cuba también en un congreso de derecho registral y notarial, prominente abogado cubano me confirma eso y lo llama subliminal el cambio, porque lo que hacen es eliminar sencillamente una frase al final de un artículo que es prácticamente el calco de la ley anterior, pero sin esa frase. Y con eso se abre la puerta. Tuve ocasión de preguntarle a esta misma persona, ven acá, eso quiere decir que si yo propongo ante las autoridades cubanas un proyecto de inversión para construir, refaccionar, poner un negocio de materiales de construcción en Cuba, por lo menos me van a escuchar, por lo menos no es incompatible con la ley. Me dijo, sí, delante de 300 personas. ¿Es nueva? Yo no sé si es nueva. Los abogados son muy malos para los números, las proporciones, los porcentajes, pero yo creo, me pregunto, comparto esa inquietud con María Elena, con Jesús, con Yaremis, que la
la nueva ley de inversión extranjera es prácticamente la misma, pero o sea, digo prácticamente, textualmente, literalmente la misma, en un 80% por lo menos de su contenido. Eso la hace nueva. Yo creo que lo más importante que tiene la nueva ley es lo que la impulsa. Y volví de Cuba en octubre del año pasado, sin saber si iba a haber una nueva ley, si iba a haber un cambio, cuáles iban a ser, convencido de que existe una vocación indiscutible de las autoridades cubanas para implementar esta ley. Jesús nos habló de lo que no cambia, que también lo digo en mi ponencia en Cuba. Es absurdo, el capítulo 11, las restricciones al régimen laboral. Ayer tuve el privilegio de ver la presentación completa del PowerPoint de Jesús en una firma de abogados en Miami y le pregunté precisamente eso. ¿Por qué no cambia? Porque él, muy buen criterio, dice no cambia porque Cuba tiene, el gobierno cubano tiene una vocación confiscatoria o recaudatoria a la hora de manejar todo ese tema de la relación laboral entre el extranjero y el cubano. Y le hice la pregunta a Jesús porque que me responde sí, es que no hay otra, porque tiene que haber otra. Porque si no es un contrasentido tan grande con lo que yo percibo a partir de mi actitud, que sé que no es la de muchos, que es lo que está pasando, está comenzando a pasar en Cuba. Creo que eso sí es un cambio, que no es un creyón de labio, ni un RUT, ni nada, es un cambio. Hay esa vocación por decir, necesitamos esto. Es más, en la conferencia en la que estuvimos, también, creo que se convoca fundamentalmente para decirle a una cantidad de gente joven, recién graduada, abogados, economistas, gran mayoría de mujeres. Señores, lo que aprendieron ya no sirve. Acá hay no sé si un lineamiento, pero una bajada de línea completamente nueva. Por supuesto, the proof is in the pudding, y también lo dije. No hay ley, por buena que sea, que sobreviva al test de la voluntad de quien tiene el poder para aplicarla. Y aplicarla, por supuesto, sin arbitrariedades, sin exclusiones. Yo no sé lo que va a pasar. Pero mi actitud, que es la que de alguna manera maneja mi percepción de esto y de tantas otras cosas con respecto a Cuba, es que sí, que por primera vez hay una sensación de que no hay, digamos así, yo no tuve oportunidad, lamentablemente, porque estuve de viaje toda la semana anterior, de disfrutar de toda esta conferencia de ASCII. En lo que llego me hablan maravillas de las cosas que me perdí. El almuerzo del primer día con las 4 mujeres emprendedoras. Lo que dijo la doctora Miriam Leiva ayer en el almuerzo, que me lo describen, lamento tanto haberme lo perdido, espero que ambas cosas hayan sido registradas por alguno de nuestros cameradas. Un tour de force. Y de nuevo, ASCII demuestra una vocación de cambio. Pero creo que hay un paso más que tenemos que dar. También depende mucho de nuestra actitud. Y ayer se lo comentaba a un gran y querido amigo mío de quien he aprendido mucho sobre la Cuba reciente, sobre la Cuba de hoy. Yo soy también famoso por my poor choice of words. Yo digo las cosas de una manera que no las quiero decir, pero así suena. Y le digo a este hombre, mira, acá lo que paso a seguir es, después de ver un panel brillante de Eliezer Ávila, con Luis Pardo Lazo, que me dejó deslumbrado, hay que traer gente joven, de la misma generación que estos chicos, pero que vengan acá a dar la cara por Cuba. El hombre me saltó y me dijo, ¿qué tú quieres decir? Dar la cara por el gobierno cubano. Tienes razón. Ahora, el gobierno cubano, el gobierno de Cuba. Y a veces no nos damos cuenta, porque estamos inmersos en este mundo nuestro del extremo sur de la Florida, que fuera de nuestro mundo, en el resto del mundo, Cuba son ellos, no somos nosotros.
nos guste o no nos guste. Pero es así. El próximo paso que hay que dar es tener estos paneles y discutir con ellos, y con Yaremes y demás, a aquella gente de la generación de Yaremes que cree todavía en aquello. Que no la hay, yo no lo sé. Pero no tenerle miedo. Yo entiendo que, no conozco los detalles, pero creo que ACRE invitó a varias personas que son capaces de hacer esa función y que el gobierno cubano no lo dejó venir. Hay que insistir. Plinio Montalbán le preguntaba a uno de estos chicos en este panel, gente joven ayer, que había hecho una encuesta en Pinar del Río sobre cuál es la percepción que tiene la gente sobre los cambios. Tú vas a presentar esa ponencia en la Universidad de La Habana, donde está estudiando actualmente economía este chico. Tenemos que convertir eso no en un chiste. Tenemos que convertir eso en un hecho. ¿Se puede? ¿No se puede? No lo sé, pero hay que intentarlo. Y eso empieza por el cambio de actitud. Empieza por tener la vocación, por sentarnos frente a él. No sé si me queda un minuto más. Sí. ¿Sí? Hay una cosa que es muy importante, que lo menciona María Elena, y es que existe un derecho cubano. Hace años, un grupo de amigos llevo insistiendo en eso. Puede que nos guste, puede que no nos guste. Cuando Jorge Pérez López hace años también me ayudó a armar paneles de esta naturaleza de derecho, lo primero que le dije fue, ok, pero vamos a hablar del derecho cubano de ahora. Ya la Constitución del 40, todo ese tipo de cosas que hablamos siempre, está bien, pero vamos a concentrarnos en esto. La única manera que tenemos de tener algún mínimo grado de influencia en la manera en que evolucione y se desarrolle ese derecho cubano es conociéndolo, es siguiéndolo. Dándole la espalda, no vamos absolutamente a ningún lado. Por lo menos esa es mi opinión, por lo menos esa es mi percepción, y por lo menos esa es la que va a ser, seguirá siendo mi actitud. Muchas gracias. Están basados en el trabajo que yo leí de Pallí, no en esta presentación. Entonces, todavía estoy en el proceso decisorio de qué comento, el trabajo o lo que él dijo. Bueno, voy a ser ecléctico. ¿Cuántos minutos tengo, por cierto? 15. Déjame empezar por la parte buena del trabajo que leí y después a lo mejor me refiero entonces a 2 o 3 cosas que dijo él. El trabajo tiene una parte muy encomiable, el trabajo que espero que puedan leer en el volumen correspondiente de ACRE, después que mi tocayo Pérez López haga el procesamiento debido. La parte encomiable, una parte encomiable que creo que es bueno identificar, es que él habla del beneficio que la inversión extranjera pueda traer a la sociedad cubana en general. Yo creo que eso es un tema válido, es una expresión de preocupación definitivamente legítima, que debe estar en cuenta, debe estar presente en cualquier evaluación de este tipo de legislación. Otra cuestión encomiable en el trabajo de Pallí es la de cuestionar la prohibición de la inversión extranjera cubra el sector de vivienda. Yo estoy completamente de acuerdo con que no hay razón, aparente no hay razón para hacer esto desde un punto de vista estrictamente legal, si se quiere, o técnico. La explicación, no hay explicación de por qué. La explicación que yo le doy a eso es que precisamente el gobierno cubano, en sus poderes absolutos, no le interesa que los inversionistas extranjeros estén tan en contacto con la población cubana. No hay razón para pensar
de que el gobierno cubano está preocupado por el bienestar de la población. Aquí empiezo yo a dejar de ser buena gente, entonces en mi comentario voy a ser un poco más crítico. La ley de inversiones extranjeras está enfocada, puntualmente enfocada, casi obsesionada con la necesidad de resolver la insolvencia crónica del país. Por eso tiene tanto énfasis en el sector exportador. Eso hay que tenerlo, como decimos en Cuba vulgarmente, la luz de adelante es la que alumbra. Y eso es un punto absolutamente esencial para evaluar qué significa esta ley. Creo que es importante, hay una observación crítica importante, en la página 15 hay una expresión, en el tercer párrafo de la página 15, me refiero muy concretamente, el de la relación entre los intereses de los inversionistas y los de la sociedad. Pero en esa ecuación falta un tercer componente, que es el gobierno. La ley va a estar operando en el contexto de tres grandes grupos de jugadores, no solamente dos, no es la población y los inversionistas, es la población, los inversionistas y el gobierno, que tiene sus propios intereses, sobre todo en las condiciones muy particulares de Cuba. O sea, nosotros no podemos hablar de pelota viendo el terreno un solo equipo. En este caso hay tres equipos y hay que considerar los intereses básicamente de los tres equipos, tengan libertades o no para expresarlos de alguna manera o tengan otras restricciones. Otro elemento crítico, hay un párrafo, el párrafo siguiente dentro de la página 15, allí tú dices algo, haces una crítica de los factores que los expertos tienen en cuenta para explicar las motivaciones de la inversión del inversionista extranjero. Entonces haces una especie de crítica generalizada, de generalista. Sí, yo tomé nota de yo te conozco desde hace tiempo. Pero no propones algo en su lugar. O sea, ¿cuál es el criterio entonces que va a orientar la inversión extranjera? Y como sabiendo de esos criterios. ¿Puedo contestar? En este momento prefiere que lo diga para Si es una oración, sí. Si no. Mi párrafo, mi criterio se basa exclusivamente en una cosa, que es mi experiencia en acompañar inversión extranjera en otros lugares, no en Cuba. Desde la grande, desde la muy grande hasta la muy chiquita. Desde la compañía grande que quiere desarrollar una cantidad de hoteles en México hasta el que quiere comprarse un departamento en Puerto Vallarta. Okay. Esa gente ve esa oportunidad de una manera que escapa totalmente a la descripción que hacen los expertos de qué es lo que hay que tener. Bueno, pero tú lo que te estás refiriendo, y no quiero establecer un diálogo ahora, a casos muy particulares. Los expertos hablan de casos más generales, entonces tú como generalista debieras tener en cuenta los casos de las leyes generales que son. Debemos esperar para Vamos a dejar eso después. No puedo comunicar. Mi mayor desacuerdo con el trabajo, que ya aquí está un desacuerdo sustancial, es la afirmación en la página 6, párrafo 2, de que la ley cubana de inversión extranjera está enfocada en el desarrollo económico y social del país. O sea, la ley cubana de inversión extranjera, a mi modo de ver, está enfocada en resolver el problema de insolvencia económica que tiene al gobierno cubano estratégicamente dependiendo de subsidios por más de medio siglo. Eso es el meollo de esta cuestión. Pensar que el gobierno cubano está preocupado por el desarrollo económico y social de los cubanos es idílico. Se puede pensar y se puede creer, pero la evidencia, y ahí perdóname que recomiendo
recomiende la lectura de lo que yo escribí en lo que está escrito en el último volumen de ASCI. El gobierno cubano nunca se ha caracterizado por el bienestar de los cubanos. El gobierno cubano tiene agendas que no siquiera tienen que ver con el desarrollo económico del país. Entonces, en este sentido, a veces cuando yo leo el trabajo, lo leí cuidadosamente, me da la impresión de que los dos tenemos supuestos o hipótesis de trabajo muy encontradas. Me da la impresión de que tú piensas que el gobierno cubano está compuesto por ángeles. Yo no tengo la misma percepción. Okay. Ahora, la parte que no está escrita en el trabajo. Estado de Derecho, ¿existe o no existe un Estado de Derecho en Cuba? Depende cómo definamos Estado de Derecho. Generalmente hablamos de Estado de Derecho como una traducción a el concepto del rule of law. Sin embargo, desde el punto de vista de un economista que está familiarizado con la subdisciplina del Law and Economics, no soy experto en Law and Economics, pero conozco bastante. Y de hecho mi doctorado, desde la época de que hacía el doctorado, yo me familiaricé mucho con el trabajo de Law and Economics y leo el Journal of Law and Economics, etc. O sea que es una subdisciplina donde se estudian las implicaciones económicas del derecho y viceversa. Rule of Law, Estado de Derecho, no es, creo yo, una buena traducción desde el Rule of Law, pero se puede porque es perfecto. Entonces, en Cuba, de hecho, mejor sería a lo mejor traducir Rule of Law como el imperio de la ley. Y eso no existe en Cuba. En Cuba el poder es absoluto. La ley de inversión extranjera es una normativa para, dentro de los compartimentos que existen en el país, resolver los problemas fundamentales, estratégicos de la élite gobernante. No tiene nada que ver. Y entonces se puede aplicar el concepto aquel de trickle down effect para la población. A lo mejor alguna gente se va a beneficiar. Ok. Paso ahora al mercadeo. Podemos seguir hablando de... No. Mercader. No, si yo me quedé con los dos. Estudié los dos. El email que me mandaron, yo estaba trabajando sobre el de mercader. Yo pensaba que se había cambiado eso. No, tú fuiste con la Sí, es por eso. El trabajo de voy a comentar el trabajo de mercader. Otro caso de incongruencia cognitiva, pero resuelvo. Bueno, los objetivos de estos comentarios en la tradición académica americana que ASCI copia miserablemente bien. Estos comentarios están dirigidos, tienen dos o tres objetivos. Uno de ellos es intentar mejorar o recomendar mejoras al trabajo. Otro de los objetivos de los comentarios es a veces proponer una visión distinta, otro punto de vista, etc. O sea, hay intercambio en ese sentido y supuestamente como resultado de eso hay cross-fertilization. El trabajo de mercader es un análisis, yo diría, exhaustivo, muy largo. Estoy tratando de ayudar al trabajo de Jorge Pérez López, porque es muy largo. Ahora Pérez López tendrá que decidir cuán largo es, pero es muy exhaustivo, muy detallado, muy útil para ver cuál es la geografía legal en que nos estamos desenvolviendo en cuestiones laborales. Creo que
una mejora sustancial del trabajo pudiera ser una especie de cuadro sinóptico, porque yo quizás esto sea una expresión de mi temor a los abogados. Totalmente fundado. Sí, me alegro que compartimos la percepción. Un cuadro sinóptico que nos dé como una geografía legal de dónde estamos parados, los centrales en el análisis. Es una simple sugerencia, se me ocurrió, pensé que facilitaba mi lectura, pero quizás sea una expresión muy egoísta de mi parte. A lo mejor esta sigue siendo la mejor forma, no lo voy a discutir. Hay una contradicción flagrante entre el trabajo de Pallí y el de Mercader. Cuando uno lee los dos trabajos se da cuenta que las hipótesis de trabajo de Pallí son distintas que las hipótesis de trabajo de Mercader, en términos de qué es lo que esperamos que suceda y qué son las intenciones que existen. El trabajo de Mercader tendría, y yo no he tenido tiempo de hacerlo, las implicaciones económicas de una serie de elementos que está establecido en la ley son muy profundas. Y por supuesto yo no esperaba ver las implicaciones económicas. Los dos abogados dicen que no son economistas y no estoy criticando, pero sí debo mencionar que las implicaciones económicas no hay que subestimarlas. Tampoco estoy diciendo que están subestimando, pero voy a, por ejemplo, a mencionar una. La ley de inversiones extranjeras está creando otro dualismo económico en Cuba, como si no fuera suficiente con el dualismo monetario que se ha creado a partir de un dualismo económico de la economía real antes de ser monetaria, con todos los líos que existen y cómo salir de ellos. Ahora se está creando otro dualismo en materia no solamente de inversión y la discriminación de los inversionistas cubanos que no pueden participar, y eso tiene profundas implicaciones económicas, políticas, morales, etcétera, etcétera. Pero hay varias cosas más. Por ejemplo, el hecho de que existen empresas empleadoras que son gubernamentales, es decir, el gobierno se convierte en un monosónimo, es el único empleador. Bueno, ahora lo deja de ser, pero con respecto a la inversión extranjera se convierte en el único empleador. Pero esas entidades empleadoras van a negociar salarios independientemente, no se sabe cómo van a ser esos salarios negociados. Son un montón de empresas empleadoras del gobierno que no hay razones para creer que van a estar coordinadas entre sí y establecer una especie de política salarial que sea universal para el país. Y esta es una explicación cómo van a operar esas empresas empleadoras. Ahora, aparte de eso, otra implicación económica y de negocio es el hecho de que la existencia de la empresa empleadora, la entidad empleadora gubernamental, como intermediaria entre el trabajador cubano y el inversionista extranjero, es una anomalía de mayor envergadura y una anomalía que posiblemente lleve al trasto con las intenciones de la inversión extranjera. ¿Cómo es posible que yo ahora pienso como empleador, como hombre de negocio de mi propia empresa, cómo yo voy a invertir en un lugar donde yo no puedo escoger mis trabajadores, sino que tengo que depender de una entidad empleadora que todo parece indicar que va a utilizar a los seres humanos como bombillos, que se ponen y se quitan? No tiene sentido. O sea, la eficiencia de las inversiones extranjeras va a estar seriamente comprometida con esa intervención arbitraria. Bueno, no tengo tiempo para comentar más sobre lo que dijo Pallí y no escribió, pero a lo mejor hay una oportunidad de hacerlo. Pasé con Mercader, pero no quería dejarlo para después, porque quería estar seguro que hacía los comentarios de Mercader. Muchas gracias. Sí, yo creo que sí, se lo pueden pasar.
presentó Yareni Flores y lo que presentó María Elena Cobas. Y realmente no voy a comentar, porque en el caso de Yareni recibí el trabajo hace media hora o algo así. En el caso de María Elena, y por cierto estoy de acuerdo con lo que ella dijo, pero no tengo realmente nada que comentar. En el caso de María Elena, ella hizo un trabajo excepcional, me parece muy bueno. Yo no soy abogado como mi amigo Pallí, yo no soy abogado civil, yo soy abogado del derecho común. O sea que no tengo mucho que comentar tampoco sobre eso, pero lo que hizo María Elena me parece que la lleva hasta donde puede ir, porque en este momento todavía no tenemos ninguna experiencia con la nueva ley de inversión extranjera. Es muy parecida a la del año 77, pero de ahí no podemos decir más. O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo voy a hablar en algún momento de lo que yo creo que va a pasar y inclusive sugerir algunas cosas que pudieran ser de interés. O sea que realmente no puedo comentar de ninguna de las dos. Yo creo que el tema es muy importante y voy a comentar una cosa que le dije a María Elena, sobre el profesor ya fallecido José Vega Vega, que algunos de ustedes aquí conocen mi experiencia en ese caso, algunos de ustedes se acordarán de que yo fui a Cuba en el año 98 a una conferencia de abogados y nadie me hablaba, nadie me miraba, nadie me hablaba. Claro, yo soy no solo invasor de Girón, sino fui el abogado de la Fundación Nacional Cubano-Americana por 11 años, o sea que y ahí alguna gente lo sabía. A mí nadie se me acercaba. En un momento, en el segundo día de la conferencia, veo que Vega Vega viene para donde yo estoy. Vega Vega, por supuesto, en aquel momento era el abogado más importante de Cuba. Cuando lo veo, digo, bueno, este me va a botar de aquí, me va a decir, váyase mercenario y todas esas cosas. Fue todo lo contrario. El señor llegó donde yo estaba, me extendió la mano, me dio la mano y me dijo, quiero darle la bienvenida en mi nombre y en el nombre de todos los abogados cubanos al hijo de Juan Clemente Zamora. Mi padre fue un profesor de constitucional en la Universidad de La Habana por muchísimos años, por 20 años o algo así. Tenía un doctorado de leyes de Harvard University y un doctorado de leyes de la Universidad de La Habana. Murió muy joven. Yo tenía 5 años cuando mi padre murió. Pero después que aquello pasó y Vega Vega me tiró el brazo por arriba y toda una serie de cosas, al otro día la Junta de Directores del Colegio de Abogados de Cuba me invita a almorzar. O sea que ahí empezó, ya yo empecé a caminar bien. Es interesante que ya yo había escrito sobre Cuba un trabajo que comparaba la ley 77 con la ley del 82 en ese momento, en ese viaje del 98. Pero en el 98 me intereso por los condominios que se vendieron en La Habana. Aquí todo el mundo sabe que se vendieron condominios en La Habana o no. Porque yo hice la pregunta esa una vez en la Universidad de Miami, había 100 personas y 10 levantaron la mano que se habían vendido condominios. Me parece este grupo mucho más involucrado con lo que pasa en Cuba. A mí me sorprendió muchísimo. Esto era una conferencia de la Universidad de La Habana, de la Universidad de Miami, sobre precisamente las propiedades expropiadas, esas cosas, y yo hago la pregunta y de 100 personas, 10 levantaron la mano. Pero bueno, en Cuba se vendieron condominios, cosa interesantísima y yo creo que de orgullo para todos los cubanos, por lo menos los cubanos anteriores a la revolución, vamos a ponerlo de esa manera. Esos condominios se vendieron de acuerdo a la ley de condominio del año 52. Y esos condominios se vendieron de acuerdo a esa ley, se vendieron unos 200, 250, 150, yo no sé el número exacto. Pero en el año 52, Cuba tenía una ley de condominio, que creo que nada más que en Puerto Rico había algo parecido, bajo el derecho civil, por supuesto, y en los Estados Unidos lo que estaban con las cooperativas, que todavía existen, ya prácticamente no existen. Si ustedes van por Miami van a ver todos los condominios que se generan. Nosotros los cubanos, los abogados cubanos, tomaron la dirección, vamos a decir así, del desarrollo de condominios en las Américas. Muy interesante, y eso yo creo que nos da buena idea de lo que podemos hacer nosotros.
otro. Ahora, en el tema este específico, yo creo que el tema de la ley de inversiones extranjeras es muy interesante. Yo voy a hacer una proposición que a ustedes les va a parecer loca, pero yo les voy a explicar porque no creo que es tan loca. La inversión extranjera en Cuba tiene montones de problemas. Primero, lo de los condominios fue un fracaso total. Yo creo que sé por qué pasó. Los condominios siguen ahí, por cierto, aunque yo sepa, nadie le ha quitado un condominio, se han vendido, hay un pequeño mercado de venta de condominios. Después vino lo de los grandes proyectos, de lo que yo le llamo los megaproyectos, bajo la ley 77, o sea, los grandes desarrollos inmobiliarios. Vamos a hacer como República Dominicana, vamos a hacer, en Cuba hay un campo de golf, bueno, 1 y medio, y en República Dominicana hay 25, 30 campos de golf. Entonces hace falta hacer campos de golf, hace falta hacer marinas, nada de eso se hizo. Y esa es otra cosa cuestionable en todo lo que estamos hablando. O sea, va a haber una nueva ley de inversión extranjera, se va a hacer algo con esa ley de inversión extranjera. Yo le propondría, y esta es la locura que ustedes van a pensar que es una locura, pero le voy a explicar porque no creo que la es. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer en los próximos meses el gobierno cubano es crear una comisión de bienes raíces o una comisión de inversión extranjera y inversión no extranjera. Esa comisión debía servir como el vehículo para promover la inversión extranjera de una manera correcta. ¿Por qué yo digo esto? Yo, aparte de ser abogado, lo único que he hecho, aparte de ser abogado, es tener marinas, ser dueño de marinas y promover marinas. En Cuba, y esto para mí es una sorpresa extraordinaria, hace 30 días se creó una comisión náutica. El presidente de la comisión náutica es el ministro de Turismo. Y esa comisión náutica tiene el propósito de promover el desarrollo de marinas y traer cosas que es muy difícil, pero bueno, eso es otra cosa. Esa comisión náutica acaba de salir publicada. Yo tengo, lo van a encontrar, ¿no? Yo creo que debía haber una comisión cubana que hable de la inversión extranjera, incluyendo, por supuesto, la inversión de la diáspora, porque hay un montón de gente aquí comprando casas en Cuba. Vamos a estar, claro, yo no soy uno de ellos, pero hay mucha gente que está en eso buscando de alguna manera de cómo comprar casas en Cuba. Yo creo que es importante que se haga eso para tratar de lograr que esta vez, y esta sería la tercera vez, que tenemos una ley de inversión extranjera, a ver si esta vez funciona y es exitosa. ¿Cómo se puede hacer? Yo no sé, ahí tengo ideas, aquí habrá muchas ideas, pero yo creo que es importante crear un mecanismo para ver cómo se va a lograr que la inversión extranjera en Cuba en estos momentos funcione. Y por supuesto, que atienda a otras cosas. El otro día estábamos hablando del problema de las expropiaciones, cómo se resuelve. O sea, yo creo que sería muy interesante y ASCI pudiera crear un capítulo, ¿no?, para hablar de este problema específico, que sería la inversión extranjera de las pequeñas propiedades, una casa, eso mucho es la diáspora, pero también hay extranjeros que están comprando casas en Cuba. Segundo, las grandes inversiones, o sea, los megaproyectos que se pueden hacer, que no se ha hecho ninguno, pero bueno, supuestamente hay uno que parece que va a empezar, entonces seguro que es Carbonera, en Varadero, cerca de Varadero. Tercero, el retiro en Cuba. Esto viene funcionando hace mucho tiempo, hay mucha gente retirándose en Cuba, inclusive de Estados Unidos, porque el que recibe Social Security, $750 al mes, aquí eso no es nada, en Cuba es un fenómeno. Y yo conozco gente que se está retirando en Cuba y va a vivir con los familiares, por supuesto, y en este momento están cambiando casas, ese tipo de cosas. Eso está pasando también, eso es un tipo de inversión extranjera. Por supuesto, lo más importante son los megaproyectos que se van a hacer en algún momento, espero yo. Ahora, ¿quién va a comprar esos megaproyectos? Eso es un cuestión, ¿verdad? ¿Quién va a comprar esos megaproyectos? Primero, existe el problema de las expropiaciones.
que es una cosa que se tiene que tratar de alguna manera. Yo no creo que es una cosa definitiva o que es imposible, porque inclusive mucha de la gente que perdió propiedades en Cuba recuperaron en los impuestos las pérdidas, recibieron una cantidad, pudieron quitarse las pérdidas de esas propiedades por los impuestos en los Estados Unidos. Hay mucha gente que no lo hizo, pero yo creo que la gran mayoría sí lo hizo. Y eso es una cosa que elimina un poco el problema este. La otra experiencia que yo tengo con la cuestión de 5 minutos, que yo tengo con el problema de las expropiaciones, y yo creo que el problema de las expropiaciones tiene que tratarse con la inversión extranjera, o sea, esas dos cosas tienen que ir juntas de alguna manera, y con el asunto de la vivienda. Pero en cuanto a las compañías norteamericanas y demás, una de las cosas que yo he representado montones de compañías americanas y de otros países, a nadie realmente le interesa recobrar la propiedad. Yo no creo que Chevron tiene ningún interés que Texaco recobre la planta, ¿cómo se llama?, la refinería en Santiago de Cuba. Eso es un disparate, eso está desbaratado, tiene un montón de problemas ecológicos. Lo que quiere Chevron es la posibilidad de explorar en Cuba. O sea, ninguna de las grandes empresas, en mi experiencia, les interesa que le den nada. Lo que les interesa es que le den un chance dentro de la inversión extranjera, hacer algún tipo de negocio y moverse en eso. O sea, que eso hay que tomarlo de esa manera. Desde el punto de vista de las propiedades, y yo tenía, o sea, yo no, mi familia tenía 3 casas en La Habana. Existe lo que un amigo de muchos aquí, Agustín de Boetisol, llamó básicamente el usucapio, que es el adverse possession en Estados Unidos. Agustín hizo un artículo que, por cierto, fue publicado en una revista que yo tengo una participación, soy uno de los dueños, Cuba News. Ese artículo salió publicado en Cuba News en el año 94. Muchos aquí conocen a Agustín. Agustín era un excelente abogado cubano y abogado americano, entonces de paso. Y el usucapio, básicamente, el 95% de las personas que se fueron de Cuba se fueron voluntariamente. Algunos no, pero la mayoría se fue voluntariamente, abandonó la propiedad y se acabó el cuento. O sea, pasaron 25 años y ya tú no tienes, o 20, creo que son 20 o 25, no estoy seguro, estoy hablando del derecho de Cuba y el derecho español. O sea que hay que tratar esos temas. Yo creo que la vivienda puede ser, y eso hay un tema, o sea, mañana no, después de esto hay una cosa sobre que a lo mejor van a hablar de esto, pero la vivienda en Cuba puede ser extraordinariamente buena para el desarrollo económico de Cuba. No estamos hablando del gobierno, estamos hablando de personas individuales, familias individuales. ¿Por qué? Porque, y ahí invito a María Elena y a Yarimi que comenten de esto, yo creo primero que uno puede hacer o buscar una segunda casa, que esa sí puede ser hipotecada. Y la segunda casa es una casa en la playa o una casa en el campo. Nadie ha explorado eso. Me imagino que alguna gente sí, pero estamos hablando de 3 millones de casas, no estamos hablando de un montón de casas, de 100 casas, estamos hablando de 3 millones. Porque en Cuba hay más de 3 millones de casas, estamos hablando de 3,5, 4, no sé el número exacto, pero por lo menos 3 millones. Entonces, el cubano tiene derecho, el cubano tiene derecho a tener una segunda casa. Y esa segunda casa sí la puede vender, la puede hipotecar, y ahí hay una posibilidad de inversión grandísima. Porque 3 millones de casas, si uno le da un valor a esa casa o a esa propiedad, nada más que de $10,000, estás hablando de 3 billones de dólares. Que eso en Cuba es un impacto extraordinario. O sea, para terminar, yo creo que la cuestión de las propiedades, la cuestión es parte de inversión extranjera. Tenemos que tomarla de diferentes maneras, de lo que hace el cubano en Cuba, de lo que hace el cubano de la diáspora, del extranjero que va y compra una casa, y la gran inversión extranjera, que yo no la veo. O sea, yo no veo que nadie va, a no ser que empiece se cambien las cosas, hay un arreglo con Estados Unidos, todo eso. Yo no veo los grandes proyectos de esos. Puede ser que se hagan 1 o 2, pero no va a ser importante. Y ahora tendremos tiempo para sus preguntas y sus intervenciones disfrazadas como preguntas.
la mesa ha resaltado para mí una pregunta acerca del derecho, y es que hay dos comunidades metodológicas. Una comunidad metodológica cree que no existe derecho o instituciones jurídicas en Cuba. Otra comunidad metodológica cree que sí existe derecho e instituciones jurídicas en Cuba. Yo pertenezco a esa. Y le pregunto, ¿a estas alturas todavía se puede alegar que no existe derecho o instituciones jurídicas en Cuba? Dejo esa pregunta. Ahora, ¿quiénes quieren empezar? Bueno, ¿usted? Caballero, no sé qué es. Voy a referirme a la ley de inversión. Sí. A la ley de inversión extranjera. La ley de inversión 118 es un remake de la 77. Por tal motivo, lo más antinacional que se ha hecho jurídicamente en Cuba es la ley de 118. Lo voy a decir. 2010, 11 y 13, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dictó resoluciones ampliando la actividad privada en Cuba para absorber el 1,5 millones de gente de trabajo por la política voluntarista de Fidel Castro del pleno empleo. En mayo de 2014 habían 460.000 personas en actividad privada, diciendo lo que yo decía. Y habían 2.000 establecimientos dedicados al expendio de comida, que el mínimo tiene 2 trabajadores. Cuando tú encuentras un establecimiento aquí, en Estados Unidos, en China, de 2 trabajadores, es una pequeña empresa o mediana empresa. La ley de inversión extranjera no le concede ningún derecho a esas personas. Siguen siendo personas naturales, no jurídicas. Por tal motivo, esa ley es internacional. La otra cuestión es la siguiente. Al cierre de 2013, el exilio de aquí y de todo el mundo mandó para Cuba $5.000 millones en remesa. De ellas, 2.000 en cash y las restantes en productos. ¿Por qué? Si tenemos 460.000 personas y 2.000 establecimientos, el Estado cubano no convirtió a esa persona en persona jurídica, y ese dinero que fluye de manera torrencial para resolver las ineficiencias del gobierno cubano, porque el gobierno cubano es ineficiente, podría haber permitido que ese dinero fuese un elemento de amortización al capital cubano. No se hizo. Por tal motivo, hablar de inversión extranjera es un chiste en Cuba. Para terminar, hay que abordarse los juicios a los empresarios calificados de delincuentes, de ladrones, Marambio, Tobanian, Sarkozy. ¿Por qué pasó eso? Porque, como bien dijo el señor, las empresas nacionales extranjeras no tienen derecho jurídico al trabajador. Está el intermediario, que es la empresa empleadora, que es un centro de corrupción. Es un centro de corrupción. Y entonces, como el trabajador no tiene nada, ¿qué hace el empresario? Le pasa por limpiar el dinero y se lo mete en el bolsillo, sencillamente. Por eso me parece que ese mecanismo de la empresa empleadora es generador de corrupción, mi opinión personal. Y realmente hay otra cosa para terminar. La empresa empleadora le descuenta 20% al empresario. La empresa empleadora le descuenta el 5% al trabajador. Un minuto. Sí, ya va a terminar. Pero además le descuenta el 10%, el 15% de lo que gana el trabajador. Uno que gane 8.000 pesos, le dan nada más que 1.000 pesos. El Estado se gana una renta.
Ahora, hay muchas preguntas. Lo que yo quisiera hacer, alguien que no ha preguntado hasta ahora, entre aquellos que tienen alguna pregunta. El caballero con la camisa azul, entonces, de la corbata. Gracias. Bueno, fíjate, yo tengo una pregunta porque me fue muy interesante esto de las viviendas y los bienes raíces. Yo creo que en el momento actual y para el futuro hay un gran mercado en esto y unas grandes posibilidades. Ahora bien, los 3 millones de viviendas, hay que ver cuántas están en estado paupérrimo, destruidas casi, y en más o menos estado aceptable, y en Cuba la mayor parte de las viviendas están prácticamente para eliminar. Son muy pocas las que, o sea, yo no tengo el porcentaje, pero la cantidad de viviendas en estado satisfactorio es muy limitada. Eso quiere decir que sí que habría unas grandes perspectivas, y creo que eso es una de las cosas que más futuro puede tener en Cuba los negocios. Sin embargo, creo que eso para el pueblo cubano, o sea, para el cubano en general, es muy difícil, porque existe una carencia de capital de dinero extraordinaria. Hasta ahora, y quizás en un futuro, en un plazo, pues se cuenta, bueno, por supuesto, con la ayuda de los familiares del exterior, y también, bueno, ahora está fomentándose el trabajo por cuenta propia. Pero creo que también debe pensarse para un futuro, y creo que eso va a tener muchas posibilidades de, por ejemplo, de viviendas no solo unifamiliares, ¿no?, sino que puedan ser rentadas, y que eso va a tener una gran demanda, o sea, dependiendo de las condiciones de las personas, de los salarios que se reevalúen, y que, bueno, haya una perspectiva económica mayor. Pero bueno, de todas maneras, pudiera ser un mercado muy favorable al inversionista, no así para los cubanos, pero eso es evidente por la situación económica que tenemos. Pero yo no, Tony, mejor que los oyentes. Una tercera. A ver, pero el caballero allí con la corbata, entonces la corbata. Perdón, cosechar las inquietudes. Gracias. Yo quiero referirme a algo bastante relacionado con el trabajo. Yo vine de Brasil hace 2 días, país donde vivo hace 23 años. ¿Cuál es el enfoque que existe en Brasil con las inversiones que se han hecho en el puerto de Mariel, o que Brasil ha hecho en el puerto de Mariel? Brasil ha invertido 1.250 millones de dólares en el puerto de Mariel con 2 objetivos: objetivo político primordial y objetivo económico en segundo lugar. Cuando Lula da Silva tenía el segundo mandato, expresidente de Brasil, hace unos 5 años, él negoció con Fidel Castro, en el caso estaba Raúl, negoció con Raúl la posibilidad de accionar al gobierno de los Estados Unidos al máximo nivel, con vistas a que hubiera un acercamiento entre los 2 países. Lula da Silva hizo esa gestión, y al más alto nivel de Estados Unidos le dieron luz verde siempre que fuera algún asunto de comercio y económico en los cuales Estados Unidos estuviera relacionado. Lula da Silva le propuso a los hermanos Castro la posibilidad de hacer esa inversión en un punto cercano de la costa este de Estados Unidos, con vistas a una ampliación que se iba a hacer en el canal de Panamá, que iban a entrar buques y que se podría tomar ese puerto de Mariel como centro de negociación para mercadería hacia la costa este de Estados Unidos, y que se ampliaría a colocar maquilladoras, que en este momento hay muchas en la frontera mexicana estadounidense, que se podían colocar ahí mucho más cerca de la costa este de Estados Unidos. Entonces, ese es el objetivo político de la dirección del gobierno brasileño, de hacer un acercamiento con Estados Unidos. El objetivo económico es que Brasil, el sector productivo de Brasil, programa colocar inversiones fuertes en la zona económica del puerto de Mariel para precisamente comerciar con ventajas con Estados Unidos.
En los dos casos existe el supuesto de que tiene que haber un acercamiento de posiciones, tanto políticas como económicas, entre los dos países, Cuba y Estados Unidos. O sea, Jorge nos ha dicho que se ha acabado el tiempo. ¿Está 10 minutos, Jorge? Hay otra sesión que empieza a las 11. No puede. Bueno, o sea, yo les ruego que seguimos hablando afuera que durante las sesiones. Lo siento.